Muy buenos días para todos. Agradecerle a Mariana, a Valeria la convocatoria, al señor ministro, al querido Cuervo. La verdad que estamos muy contentos y entusiasmados en esta etapa en la Cámara, en este momento tan triste que se está viviendo en lo que respecta a la tarea legislativa. Decimos que estamos entusiasmados porque hay una muy buena coordinación con el gobierno de la provincia y están pasando todos los ministros y las ministras por las respectivas comisiones. En eso hay una gran predisposición de Axel, nuestro gobernador, y de todos los diputados y las diputadas. Me parece también justo decirlo, aquellos de diputados y diputadas que son de la oposición, la verdad que vienen demostrando en las comisiones una predisposición enorme para el trabajo en conjunto, para poder escuchar a los ministros, a las ministras y poder aportar ideas y sugerencias en este momento tan de pesadilla que estamos viviendo. Y la verdad que es un honor recibir al Cuervo, un ministro que uno admira en lo personal, que le tocó asumir en un momento increíble, tal vez el momento más complicado de la historia de la provincia de Buenos Aires, y no dudó un segundo en hacerse cargo de este fierro más que caliente, que es la asistencia social en la provincia de Buenos Aires en este contexto. Así que es un honor, Cuervo, recibirte, escucharte y la verdad, destacar que me parece que es importante, digo, así cuando discutimos entre oficialismo y oposición, porque obviamente tenemos visiones de mundo diferentes, me parece que es importante los puntos de encuentro y esta tanda, esta serie de visitas de ministros y ministras del gobierno de la provincia a las comisiones, realmente viene siendo muy auspiciosa y lo hablábamos con Axel, nos pone muy contentos. Así que agradecerles y me quedo de oyente a escuchar los Cuervos, Mariana y Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. Yo quiero agregar un comentario, quiero en la línea de lo que vos planteaste. Yo te quiero agradecer a vos por la predisposición, por el trabajo, porque siempre contamos con vos para todo lo que necesitamos. Quiero agradecer a la parte técnica también que nos posibilita que podamos llevar el desarrollo de todas las comisiones. Son 46 las comisiones que tenemos en esta Cámara de Diputados de la provincia y todas las comisiones estamos trabajando, reuniéndonos todas las semanas o semana por medio, en un trabajo, como vos bien planteabas, Fede, de mucha armonía entre oficialismo y oposición, entendiendo que la prioridad hoy es la vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, y realmente quiero destacar esto, porque estamos trabajando muchísimo en proyectos que están relacionados con la emergencia de COVID, pero también en proyectos que tienen que ver con cómo vamos a seguir legislando en articulación, por supuesto, con el Ejecutivo luego de la pandemia. Así que muchísimas gracias, Fede, muchísimas gracias al ministro Andrés Larroque y a su equipo, porque ahora Vale los va a presentar, vino con algunos integrantes, se conectó con algunos integrantes del gabinete, y bueno, celebrar esto, que tengamos estos espacios de diálogo y que podamos, oficialismo y oposición, poner en el centro la vida de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Muchísimas gracias. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos de Mariana, a las palabras de Fede y de ella, agradecerle al ministro, que sabemos que en este momento de tiempos tiranos destine una parte de su agenda a nosotros, me parece que es de destacar, así que nada, y al equipo por acompañarlo. A todos nos interesa escucharlos a ellos, así que los voy a presentar y les cedemos la palabra al ministro. Hoy lo acompañan la subsecretaria de Políticas Sociales, Juliana Pietrianchi, el director provincial de Políticas de Cuidado para Niñas, Niños y Jóvenes, Ayelen López, el director provincial de Atención Inmediata, Santiago Fidanza, el subsecretario de Hábitat de la comunidad, Rubén Pascolini, juninense como yo, Rubén, y la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Eva Astrela. Así que nada, les cedemos la palabra y agradecidos por este rato. Está silenciado, Andrés. No se escucha. Ahí sí. ¿Ahí me escuchás? ¿Ahora? Sí. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, estas son las dificultades. Le agradecía a Fede y a las autoridades de la comisión. Desde ya que
uno quisiera que contáramos con condiciones de cierta normalidad y esta reunión poder hacerla de manera presencial y por supuesto, de una manera más cotidiana o más seguida, porque creo que tenemos que trabajar permanentemente en conjunto las áreas del Ejecutivo, del Poder Legislativo, poder colaborar, ayudarnos, intercambiar miradas. Hoy estamos frente a este contexto tan complejo. En mi caso particular, un poquito lo decía Fede, yo asumí hace 2 meses, un poquito más de 2 meses, y ya parecen 2 años, ¿no? Porque fue todo muy de repente. No es que asumí fue de un momento a otro, claramente. No es que llegué al ministerio con un tiempo previo para poder hacer una evaluación o tener un plan de trabajo, más allá de, por supuesto, lo que conocía por la gestión de Fernanda. Y a partir de ahí, y justo en el momento de la asunción, también coincidió con la explosión de los brotes en los barrios populares, bueno, lo más conocido, Villa Azul, Villa Itatí, el barrio Cabezas, después San Jorge y muchos otros que logramos contener y que no se tradujeran en brotes o en situaciones más mediáticas. Así que a partir de la asunción, tengo que ser sincero, me aboqué a esas tareas urgentes. Mentiría si le dijera que traía un plan previo o que tuve hasta el día de hoy mucho tiempo para sentarme a analizar detalle por detalle las cuestiones de la gestión y del ministerio en general. Centralmente todos estamos abocados a lo urgente, a la asistencia alimentaria, a complementar la tarea del área de salud y tratar de que no se desborden esas situaciones más complejas vinculadas a los contagios de COVID y demás, pero sí puedo hacer genéricamente una caracterización en términos de que nosotros observamos al Estado provincial muy complicada en términos generales. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires aporta entre el 30 y el 40% de lo producido al total del país, más cercano al 40%, y recupera en un nivel del 25%. Entonces siempre hay un desfasaje estructural, lo decía el presidente Alberto Fernández días pasados cuando estuvo en un acto con el ministro Catopodis en la Gobernación, junto a Axel. Hay un desfasaje estructural en materia financiera en la provincia de Buenos Aires y paralelamente a eso, la situación de este ministerio es particularmente compleja también en términos de financiamiento. Nosotros hoy estamos trabajando con el presupuesto del año pasado porque no hubo posibilidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, de poder elaborar un presupuesto y estamos afrontando las circunstancias con las posibilidades que tenemos a mano. Y sí quiero destacar que lo que es notorio en términos generales es el atraso que tienen muchos programas que fueron emblemáticos en este ministerio. Acá hay programas que vienen de la gestión Cafiero, como la SUDI, o, bueno, por supuesto, ni hablar del programa Más Vida de la época de Chiche, el programa Envión de la gestión Cacho Álvarez con el gobernador, con Daniel Scioli. Bueno, en fin, hay muchos programas que son como una marca registrada, pero que han quedado desactualizados en términos de ingresos, en lo que es la política particular del ministerio. Después sí, obviamente, hoy tenemos un nivel de asistencia muy fuerte que arrancó en materia social, ¿no? Que arrancó ya a partir del 10 de diciembre, porque claramente previo a la pandemia hay una caracterización de la situación compleja que tenía nuestro país y la provincia en particular y las zonas más vulneradas en términos de ingreso y claramente las prioridades se enmarcaron en ir a poder asistir a esos sectores. Eso se reforzó claramente a partir de la pandemia y podemos distinguir varias políticas. Desde Nación, por supuesto, la tarjeta alimentaria fue una iniciativa muy importante. Hay 600.000 beneficiarios en la provincia de Buenos Aires. En términos de refuerzo del servicio alimentario escolar, que es el programa que más recursos le insume a la provincia, pasamos de una inversión de 1.000 millones a 2.500 millones de pesos mensuales, con 1.722.218 beneficiarios y beneficiarias.
que hoy disponen a través de un bolsón, ¿no? Por supuesto, porque no se puede hacer la asistencia presencial en los comedores, ponen todos de lo que equivale a un desayuno y a un almuerzo. Luego tenemos que sumar el IFE como una política ya surgida en el contexto de la emergencia, con 3 millones de beneficiarios y beneficiarias en la provincia de Buenos Aires, y lo que el otro día conveniamos o presentamos en la gobernación junto al ministro Daniel Arroyo y al gobernador Axel Kicillof, que es el programa Potenciar Trabajo, que de alguna manera sería el reagrupamiento de todos los programas sociales vinculados a tareas productivas que tenía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para ejecutarlo a través de un programa unificado que claramente tenga como objetivo que a todo beneficio o ingreso vinculado a ese programa esté asociado a una tarea productiva. Bueno, esas tareas pueden tener que ver con tareas del cuidado, tareas vinculadas al cuidado del medio ambiente, a la producción textil, a la construcción, a la agricultura familiar, es decir, tratar de ir enmarcando todos aquellos beneficiarios de programas sociales que tienen un ingreso en una tarea concreta, por supuesto con la asistencia del Estado a través del aporte de insumos y todas las capacidades en apoyo también para luego poder desarrollar la comercialización, en el caso de que sean actividades de la economía popular, para justamente poder potenciar esas tareas o esos trabajos, ¿no? que se vienen en algunos casos desarrollando y en otros hay que organizarlos en proyectos productivos, justamente para que no quede nadie que perciba un ingreso sin una tarea concreta para realizar, porque creemos que debe ser así y también porque entendemos que hace a la dignidad de las personas. Entonces yo distinguiría en estos problemas por ahí estructurales que planteaba, que uno tiene que ver con el retraso financiero que tiene la provincia, que es un problema estructural, que por supuesto es un desafío a discutir no solo dentro de la provincia de Buenos Aires, sino con el conjunto de las provincias, y no es una discusión sencilla ni fácil, pero es algo que seguramente y de manera imprescindible debamos resolver para poder tener una ecuación en materia financiera que nos permita asistir al conjunto de la provincia y poder tener un Estado fuerte y potente que resuelva los problemas del conjunto de nuestra sociedad. Entonces, ahí habría un problema estructural, también poder actualizar, inclusive relanzar los programas del Ministerio también es una tarea que nosotros tenemos como objetivo, por supuesto, en la pospandemia o en el momento que podamos encontrar una situación un poquito más holgada en materia de lo que nos demanda la emergencia. Y después el otro gran problema estructural, yo diría que es, y tiene que ver con un contexto internacional que por supuesto no pone el acento en la generación del trabajo, sino por el contrario, nosotros vivimos en una época, ya vamos para medio siglo de consolidación de la hegemonía del sistema financiero a nivel mundial, y eso por supuesto tiene consecuencias en el mercado de trabajo. Y decía alguien que la mejor política social es la creación de empleo. Nosotros creemos fervientemente en eso, pero vivimos en un mundo que tiende a la destrucción del empleo y del trabajo. Por eso es muy necesario que las políticas soberanas que podamos ejercer como país, y por supuesto en el marco de nuestra autonomía provincial también reforzarlas, tengan que ver con la defensa del trabajo y con la creación de empleo. En este contexto de caída económica, en un contexto que por supuesto ya era complejo y difícil previo a la pandemia, pero que se agudiza muchísimo con la situación post-pandémica, estamos en una situación muy compleja que en materia social vamos a ir a una situación complicada, eso es claro. Por supuesto que tenemos que tener el ingenio, tanto del Estado Nacional como del Estado Provincial, y en colaboración con todos los municipios, de poder ir desarrollando las políticas que nos permitan mitigar esta cuestión estructural, que no comenzó con la pandemia, sino que se agudizó en el contexto pandémico, pero que tiene que ver con décadas y décadas de un modelo económico
a nivel mundial que no pone el eje en la creación del empleo y en la producción, sino que por el contrario apuesta a la creación o a la reproducción de la riqueza a través del sistema financiero y sus infinitos derivados. Entonces ahí ya hay un tema que nos obliga a nosotros a poder generar las políticas complementarias o anticíclicas, o como le queramos llamar, o de contención, que nos permitan atacar este problema estructural que tenemos, en materia social, por supuesto, pero centralmente tenemos que dejarlo absolutamente claro, no van a depender de este ministerio las soluciones estructurales, sino que, por supuesto, tienen que ver con una política más integral, no solo del Estado provincial, sino también del Estado nacional, para poder generar un contexto de mayor posibilidades para el conjunto de nuestra sociedad y en función de eso poder recuperar el mercado laboral y todo lo que viene adyacente a esas posibilidades. Esto, digamos, para marcar cuál era nuestra situación prepandémica y también para dejar en claro que es un desafío de todas las fuerzas políticas, que acá no pasa por revolearnos o echarnos culpas. Yo soy un convencido de que muchas veces caemos en la tentación de rápidamente poner las culpas afuera y encontrar responsables, y nunca, a veces, no nunca digo, pero a veces nos cuesta un poquito más poder generar los mecanismos de diálogo y de consenso para poder encontrar de conjunto esas soluciones para una situación que es muy compleja, que trasciende inclusive nuestras fronteras, y que así, poniéndonos todos de acuerdo a nivel nacional y en la provincia, inclusive la situación es muy, muy difícil y no admite, por supuesto, que nos perdamos en cuestiones secundarias o en matices que no hacen a la resolución central de los problemas estructurales de nuestro país y de nuestra provincia. Ese sería el contexto previo. Hay un contexto presente de la pandemia y otro que podríamos abordar, que sería la pospandemia. Es muy difícil de determinar porque no tenemos un límite, ¿no? Un perímetro de la pandemia a partir del cual nosotros decimos en determinado tiempo empieza la pospandemia. Lamentablemente vamos a convivir con una situación de incertidumbre donde no va a estar claro ese límite de cuándo salimos de la pandemia, cuándo empezamos a transitar un periodo post-pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que la mejor manera de enfrentar ese proceso post-pandemia es encararlo desde el presente, encararlo desde ahora, es poder tener, como por ahí siempre digo, ¿no? Un pie en la emergencia, pero también un pie en ese momento posterior, y poder ir generando los trazos a partir de esta situación tan compleja que nos toca enfrentar para poder ir diseñando ese futuro. Entonces, ahí hay algo que la pandemia ha dejado muy, muy expuesto, que tiene que ver por ahí con lo que decíamos de los barrios populares. Si bien era una demanda que todos teníamos en el centro de la agenda y que todos teníamos muy, muy entre las prioridades, por supuesto que esa centralidad se ha reforzado, que esa centralidad que quizás la podíamos atribuir a aquellos que estábamos en un contexto más vinculado a las tareas institucionales o a una situación política determinada o a un nivel de injerencia en las cuestiones sociales mayores a la media de la ciudadanía, esa caracterización me parece que hoy se ha generalizado en el conjunto de nuestra sociedad, que ha quedado muy, muy expuesto para toda nuestra ciudadanía, que hay cuestiones y problemas estructurales que no solamente tienen que ver con los ingresos, sino también con las cuestiones del hábitat, que nosotros debemos resolver o encarar un proceso de resolución, y en esto hay que generar el mayor consenso posible. Esto no es un problema que tenga que resolver una sola fuerza política, sino que debe ser un compromiso estructural de la dirigencia política en general y de todos aquellos sectores y factores que tengan injerencia en la vida de la provincia de Buenos Aires, y nosotros tenemos que poder diagramar, coincidir en un diagnóstico. Creo que hay varios, en materia de los problemas estructurales, sobre todo el conurbano, en lo que refiere al hábitat, pero poder unificar esos diagnósticos y poder generar o establecer un plan de resolución de corto, mediano y largo plazo, encarando las urgencias,
hay urgencias de carácter habitacional que se pueden encarar, por supuesto, hay soluciones que ya llevan o requieren por supuesto, un nivel de inversión mayor y transformaciones un tanto más estructurales que requieren más tiempo, pero que por supuesto también son urgentes, porque lo que nosotros podemos comprobar hoy es que ya no alcanza solamente con tener una política de redistribución de ingresos para paliar la situación de aquellos que están en una situación de mayor postergación. Por supuesto que tenemos que ir con la asistencia urgente, en materia alimentaria, en materia de otras situaciones hoy en el contexto del invierno, con todo lo que tenga que ver con los padecimientos por las bajas temperaturas, y hay un conjunto de urgencias que son del minuto al minuto, pero y en eso se enmarca poder resolver la cuestión del ingreso en términos generales y poder ir sacando de la situación de pobreza a la mayor cantidad de personas posibles. Ahora, hay una cuestión que va más allá de los ingresos, que ya de por sí es todo un debate, que tiene que involucra las tensiones consabidas, ¿no? Porque si uno dice, bueno, redistribuyamos el ingreso, generemos un ingreso para los sectores más postergados, bueno, ¿de dónde salen los recursos? ¿Cómo llegamos a los acuerdos para financiar esas situaciones de desfasaje y demás? Pero bueno, suponiendo que llegamos a ese acuerdo para resolver estructuralmente los problemas de ingresos que tienen muchos bonaerenses, bueno, hay otro problema, como les decía, que tiene que ver con las cuestiones del hábitat. Entonces ahí se plantea una tensión y una contradicción, que es no solamente la pobreza medirla en función del ingreso, sino también poder ponderarla a partir de las condiciones de vida que tienen las personas. Y en ese sentido me parece que la pandemia ha expuesto de manera muy clara los riesgos que implica en una situación normal, ni hablar, pero mucho más en una situación como la que tenemos hoy, donde el nivel de hacinamiento que hay en esas barriadas nos ha generado un contexto de contagio muy propicio, de circulación muy propicia para el virus. En esto quiero también hacer otra salvedad. Si bien hay una sensación, porque siempre las situaciones de brote o prebrotes en las barriadas populares son las que mayor cobertura mediática tienen, instalada una idea de que parecía que el coronavirus centralmente está en los barrios populares, ¿no? Y para ser claros, en realidad el 80% de los contagios está fuera de las barriadas populares y el 20% está en las barriadas populares. ¿Cuál es el problema? Que fuera de las barriadas populares el contagio es más disperso. ¿Por qué? Porque por las condiciones habitacionales que tiene la población no hay un sistema de contactos estrechos que permita generar un brote. Es decir, una persona que vive en un barrio de urbanización, entre comillas, normal, para usar una palabra, o en un barrio de clase media, puede contagiarse en su actividad, fuera del barrio, en su trabajo, porque es actividad esencial, o la que sea, o que esté autorizada, vuelve a su casa y a lo sumo puede ir a un comercio, tener el contacto con algunas personas, pero en general su núcleo familiar es reducido, 3, 4, 5 personas a lo sumo, y ese es el universo de contactos estrechos o de contagio. En un barrio popular ese universo es mucho mayor. Nosotros lo que observamos es que de mínima ese universo de contactos estrechos no baja de 30 a 40 personas de mínima, que a su vez se contactan con otros núcleos de una dimensión similar. Entonces, cuando se produce un contagio en un barrio de estas características, rápidamente se esparce y se produce un prebrote, si no lo atajamos a tiempo, si no aislamos a las personas, y se puede producir luego un brote más masivo. Entonces, ¿qué pasa? En los sectores de niveles medios o de una urbanización normal, eso es muy difícil que se produzca, entonces hay mucho más contagio, pero más esparcido. En los barrios que se nos dio esta situación de brotes, de prebrotes o de brotes, como les decía,
primero nosotros obtuvimos una experiencia y un aprendizaje a la fuerza muy rápido, muy vertiginoso, porque cuando nos encontramos con Villa Azul u otros casos, eran casos nuevos, no teníamos una experiencia previa. Entonces, ahí desarrollamos un protocolo de intervención junto con el área de salud, con el área de seguridad, que básicamente se establecía en 3 parámetros, lo planteamos como un semáforo, ¿no? Rojo, amarillo, verde. El rojo era el caso más extremo, que fue el de Villa Azul, que tenía que ver con el aislamiento de un barrio entero, porque ahí teníamos el riesgo de que los contagios se trasladaran a Villa Itatí, que es un barrio adyacente, ya hay con un nivel de 40.000 personas o más aproximadamente, siempre hay discusión, porque hay distintos, no hay un censo claro, pero las ponderaciones hablan de eso. Entonces nosotros teníamos que evitar que se traslade el contagio al barrio adyacente, por eso se tomó una medida tan extrema. Después el otro, si se quiere, ese semáforo, la otra instancia sería el amarillo, que hablaría o que querría decir aislamiento parcial, no un aislamiento absoluto, y ese aislamiento parcial puede tener que ver con que se aísle una parte del barrio, como ocurrió en el barrio Cabezas en Ensenada, que nosotros detectamos que todos los contagios estaban en un sector del barrio, en una manzana, por así decirlo, y pudimos aislar ese sector y rápidamente se frenó el brote y, bueno, se volvió una situación entre comillas de normalidad porque se bajaron los contagios a cero en el lapso de tiempo determinado por las autoridades sanitarias. Ese sería el amarillo, ¿no? Bueno, y la otra opción es, como ocurrió quizás en San Jorge en Tigre, que el aislamiento no se dio en una parte estricta del barrio, porque los contagios estaban más dispersos, pero sí lo que hicimos fue un aislamiento por supuesto, contagiados que se fueron al centro de aislamiento, salvo alguna excepción que siempre puede haber en un barrio, de una mamá con nenes chiquitos, o algún caso muy, muy particular donde es imposible trasladar a la persona a un centro de aislamiento. Ahí lo que se hizo fue un aislamiento focalizado, entonces las personas, los contactos estrechos de las personas contagiadas no podían salir del barrio, y en todos los casos, digamos, y bueno, después estaría el verde, que sería el caso de la vigilancia activa, decimos nosotros, intensificada. ¿Qué quiere decir esto? Esto se aplicó en Villa Itatí. En Villa Itatí nosotros no cerramos el barrio, por supuesto, que es imposible por sus dimensiones, tampoco podíamos cerrar una parte porque los contagios, si bien se dieron en la zona lindante a Villa Azul, rápidamente, como la zona comercial de Villa Itatí está en el otro extremo del barrio, rápidamente la gente yendo a comprar y demás, generó una dispersión de los contagios, entonces tampoco tenía sentido cerrar una parte del barrio. Entonces, ahí lo que recurrimos es una vigilancia activa muy intensa. Esto quiere decir mucho relevamiento del casa por casa y mucha presencia y saturación visual, por decirlo de alguna manera, de los agentes sanitarios y de todos los actores que colaboran con esto. Nuestro, por ejemplo, los bonaerenses solidarios, que es un programa que se lanzó en el transcurso de la pandemia y que tiene que ver con aquellos voluntarios o voluntarias que previa capacitación colaboran con estos operativos y con otras tareas, por supuesto, pero en el marco de la emergencia los hemos dedicado en términos generales a acompañar y a reforzar los operativos. Bueno, la cuestión es que esa vigilancia muy intensa tuvo resultados positivos, porque ¿qué ocurre en los barrios? Muchas veces no hay conciencia, ¿no? A veces, bueno, el coronavirus por ahí aparecía como algo que estaba en la televisión o que era lejano, no había al principio una utilización masiva de barbijos, hoy sí la hay, hay que decir eso, que es muy importante, hay más responsabilidad, y cuando hay una presencia de estos esquemas de vigilancia intensificada, por supuesto que la misma población del barrio empieza a tener también una actitud de mayor responsabilidad y preocupación. Para que ustedes se den una idea, en Villa Itatí una cosa que era muy, muy, muy complicada al principio era que los comerciantes todos estaban sin barbijo. Entonces, eso era muy, muy grave, ¿no? Porque eran los que permanentemente estaban manipulando
la mercadería que se llevaba a la gente, y ahí había un foco de contagio muy, muy importante. Bueno, logramos que comprendieran la importancia de utilizar el barbijo. Bueno, esto le señalé un poquito lo que es el protocolo de intervención. Más allá de esto, permanentemente estamos trabajando con la gente de salud en lo que es el programa Detectar, abocado a los barrios populares. El universo de personas que viven en estos barrios, son 1.800 barrios, 1.400 están en el conurbano, 400 están fuera del conurbano. Todo esto es materia discutible porque ahí está Pascolini también, que participa de estos debates respecto a los censos en materia habitacional, pero es la mejor aproximación que tenemos y en la que la mayoría de los especialistas tienen coincidencia. Nosotros tenemos 1.400 barrios populares en el conurbano, 400 fuera del conurbano. Para que se den una idea, 1.500 de esos barrios son más pequeños que Villa Azul y 200 les diría que son del tamaño de Villa Azul, y hay 100 que lo superan holgadamente. Villa Azul, estamos hablando de un barrio de 3.000 habitantes. Nosotros utilizamos esa caracterización para poder tener una previsión, tratando de anticiparnos si se generaran brotes en esos barrios. Entonces, sabemos que hay 100 barrios que son de dimensiones mayores, en el orden de los 5.000, los 10.000, los 15.000, los 20.000 habitantes, o más inclusive. Villa Itatí sería uno de ellos, pero en general en 20.000 es el límite. Nosotros hemos ya, en el marco del programa Detectar, hemos relevado 193 barrios. Se han recorrido, o se ha hecho la encuesta, digamos, que hace el Ministerio de Salud, en 104.000 casas, y se han relevado más de 400.000 personas. Lo que es importante destacar es que el número de sospechosos de ese universo total es del 2% promedio, y después les diría que 1/3 de esos sospechosos, que son los que se hisopan, dan positivo. O sea que, como les decía al principio, el número de contagiosidad o el porcentaje de contagiosidad en estos barrios no es tan alto como se supone, o como trasciende, o como mediáticamente por ahí observar, porque sí tiene un nivel de preocupación muy grande hacia nosotros, por lo que les decía, porque más allá de que el nivel de contagio sea bajo, lo que se puede, y hay que estar siempre alerta, lo que hay que estar atendiendo es que no se genere una multiplicación exponencial de los contagios y eso no genere un brote. Después, en general, para explicar un poquito más allá de la cuestión sanitaria, de los relevamientos, lo que se hace siempre cuando hay situaciones de aislamiento es asistir desde el ministerio, ya sea con alimentos o con materiales de higiene, de limpieza, personales, y también para todo lo que tiene que ver con las casas y demás, entendiendo que muchas de esas personas que hacen aislamiento o que por ahí no está teniendo hoy la posibilidad de tener un ingreso como lo hacía antes, mediante una changa o mediante una actividad por ahí de la economía informal, nosotros tenemos que tener una presencia. Eso se hace articuladamente con Nación, con los municipios, con las organizaciones de la comunidad. También me parece central destacar que la vida comunitaria en nuestra provincia es inmensa, que las organizaciones de la comunidad, de todas, por supuesto, que tienen un carácter más político, otras más social, hay organizaciones religiosas, hay todo tipo de organizaciones que por supuesto generan un entramado muy activo que nos permite a nosotros coordinar, que nos permite a nosotros también tener ojos en el territorio, que creo yo que el día que salgamos de la pandemia tenemos que fortalecer ese entramado, que tenemos que reforzarlo, que tenemos que asistirlo, que tenemos que legitimarlo y que institucionalizarlo de la mejor manera posible, porque verdaderamente
más allá del problema de recursos estructural que tiene la provincia y que tiene este ministerio en particular, así obtuviéramos esos recursos y estamos trabajando para eso. Recién tempranito hablé con el ministro Daniel Arroyo, que por supuesto está haciendo las gestiones para colaborar y entiende y tiene muy claro que hoy el área metropolitana es el foco de los contagios y es el lugar donde nosotros mayor atención y asistencia tenemos que brindar, y estábamos trabajando para poder tener ese financiamiento necesario que les decía, pero así todos nosotros obtengamos ese financiamiento para esta etapa de emergencia y para la etapa posterior, que no sabemos cuándo se va a realizar, cuándo va a llegar, perdón. Sí creemos que más allá de tenerlo central, poder consolidar esa articulación entre el Estado y las organizaciones de la comunidad. Nosotros como funcionarios o del Estado siempre tenemos que tomar definiciones generales y una normativa en general, por más que atañe o que se aboque o que se dedique a un universo particular o a un sector particular, termina tomando definiciones genéricas y después nos encontramos en el territorio que por ahí esa definición, esa normativa, esa ley, en el caso de ustedes, o en el caso nuestro, alguna decisión administrativa, por ahí no se acopla a lo que son las necesidades del territorio, por ahí hay que modificarla o agregarle algún matiz, etcétera, etcétera. Un montón de cuestiones que finalmente quienes nos aportan esa mirada son las personas que están cotidianamente en el territorio. Y creemos nosotros que hay que fortalecer a esos actores de una manera urgente, porque nos han resultado imprescindibles en el marco de la emergencia y de la pandemia, y creemos nosotros que van a ser fundamentales en la construcción de la pospandemia. Y sí, como conclusión, por ahí para ir cerrando, como conclusión general, sí creemos que si hay un emergente que nosotros tenemos que destacar en la pandemia, además de esta situación de unidad, más allá de alguna escaramuza que siempre hay en la política, eso es propio del ser humano, me parece que en eso tenemos que tenernos todos paciencia, poder hablarnos las cosas de frente, si alguno actuó impulsivamente, poder revisarlo, no creo que sea un tiempo para ponernos muy creativos en términos de cuestiones altisonantes en materia política. Sí creo que tenemos un eje que nos une a todos, que es la defensa de la vida, y creo que en ese sentido estamos, como sociedad, se está observando una responsabilidad muy grande. Creo que la dirigencia política y la dirigencia en general está muy centrada en ese objetivo, pero digo, más allá de esta cuestión de la unidad, que es un dato absolutamente destacable, me parece que el gran emergente de esta pandemia es la solidaridad. Es la solidaridad no solo en el plano de la dirigencia, sino fundamentalmente en el plano de nuestra base social, la responsabilidad de nuestra ciudadanía. No todas las sociedades respondieron de la misma manera frente a la pandemia. Nosotros, como país y como provincia, creo que tuvimos una respuesta, bueno, muy responsable y hasta ahora que se demuestra muy acertada, porque Alberto lo planteó, ¿no? Entre la economía y la vida elijo la vida. Y quizás hasta eso por ahí pudo haber alguna mínima crítica, yo lo considero un gran acierto, pero más allá de eso, no había forma de elegir otra cosa que no fuera la vida, porque los países que entre comillas eligieron la economía, hoy vemos que están con un problema sanitario tremendo y con un nivel de muertes espantoso, muy numeroso, y con una economía desplomada. Entonces no es que había una opción por la economía, si se hubiera querido, entre comillas. Creo que la única opción era la de la defensa de la vida, y sí creo que en ese marco me parece que emergió una responsabilidad muy grande del conjunto de nuestra sociedad y una solidaridad también muy destacable, que creo que todos lo conocíamos o todos lo sabíamos, pero nunca está de más poder ponerlo en valor y entender que ese tiene que ser el eje para la pospandemia, ¿no? Si nosotros pudimos construir estos niveles de solidaridad en un momento tan acuciante, tan difícil, ¿cómo no poder sostenerlo cuando
Dios quiera, en algún momento termine este periodo de pandemia o de emergencia, o entremos en un periodo, en el marco de la pandemia, pero en un periodo donde podamos encontrar algún grado mayor de normalidad. Así que yo me quedaría con eso. Creo que esta es nuestra primera reunión, pero sería buenísimo que pudiéramos establecer algún grado de periodicidad en este tipo de encuentros, que nos podamos nutrir. Vuelvo a decir, con muchos quizás muchas nos estamos conociendo hoy, inclusive a través de este mecanismo virtual que ya implica una lejanía de por sí, pero apostemos a que se pueda consolidar este vínculo, a que ustedes me puedan marcar. Obviamente lo van a hacer ahora, seguramente a partir de que termine de hacer esta introducción un poco demasiado extensa ya, pero bueno, pero creo que está bueno que nosotros podamos, que me puedan ir marcando las cosas, y por supuesto que si nosotros desde el Ejecutivo y del Ministerio encontramos iniciativas que sean materia de tratamiento legislativo, por supuesto trabajarlo y demás, pero bueno, creo que ese es un poquito el espíritu general. Bueno, tengo 1000 cosas acá, pero me desordené, creo, un poquito en la exposición, así que tampoco quiero aburrir, y desde ya decirles que estoy a disposición. Es un momento para que todos saquemos lo mejor de nosotros y nosotras, y que apostemos fundamentalmente al diálogo, ¿no? Y repito, no creo en el revoleo de culpas. Todos y todas las fuerzas políticas tienen algún grado de responsabilidad. La Argentina y la provincia particularmente atraviesan o enfrentan problemas que son estructurales. Nosotros tenemos una mirada de cómo se resuelven esos problemas. Creemos en la intervención del Estado, pero no que el Estado pueda reemplazar al protagonista central de la actividad de una sociedad, que es el pueblo, que es la gente. Entonces, lo que sí tenemos que poder encontrar es cómo el Estado puede regular o poner equidad en aquellos lugares donde quizás el mercado no ve una actividad prioritaria, y buscar y trabajar en ese equilibrio dinámico entre Estado y mercado. Entonces creo que ni nosotros somos 100% estatistas, ni tampoco hay que caer en el otro extremo de que otras fuerzas puedan ser 100% pro mercado y demás, sino que tenemos todos que trabajar en esos equilibrios dinámicos y complejos, que creo que están en el corazón de nuestra filosofía, de mi filosofía política, y creo de algunos de los que están presentes en esta reunión, no de todos, pero que es el peronismo, que es el justicialismo, y que siempre el general Perón la entendió como una filosofía de lo nacional, más allá de las cuestiones partidarias, por encima de las cuestiones partidarias, y por encima de las cuestiones que pueden tener que ver con las disputas políticas más personales y demás. Entonces, es nuestro anhelo que esa verdad que nosotros entendemos construyó y gestó el pueblo argentino pueda ser un insumo para todas las fuerzas políticas, y siempre proponemos discutir las cosas desde ese paradigma y de esa mirada, sin cerrarnos a otras. Así que bueno, no aburro más, y acá terminó por lo menos esta parte de la reunión.